Hace una semana fuimos al Din Tai Fung, que es uno de los restaurantes más populares de Taiwán, y hoy quiero enseñarte a ti y a mi mamá cómo hacer los dumplings desde la masa hasta el relleno. Así que comencemos agregando 2 tazas y 1/3 de harina a todo propósito, 3/4 de taza de agua caliente y aquí ayúdate de unos palillos para mezclar. El agua caliente hará que los almidones de la harina se gelifiquen y que el resultado sea mucho más flexible y mucho más suave. Comienza a unir la masa con tu mano. Amasa en el bowl en un tapete de silicona hasta que tengas una superficie lo más pareja posible. Cúbrela con un trapo de cocina limpio y húmedo y déjala reposar. Si quieres evitar este paso, también puedes encontrar un supermercado asiático y comprar allí los envoltorios o la piel de los dumplings. Para hacer el relleno, precalienta una sartén, agrega un poquito de aceite de oliva y cocina 2 tazas de champiñones en trocitos y una cebolla chiquita o mediana. Agrega un poco de sal, déjalos cocinar hasta que se hayan reducido y estén un poco dorados. Saca de fuego y deja enfriar. Este relleno lo puedes utilizar como ejemplo, pero puedes sustituir o agregar tus ingredientes favoritos. Con tus manos desmenuza el tofu, agrega la mezcla de champiñones y cebolla, 2 ramas de cebolla verde cortadas, jengibre rallado a gusto, un diente de ajo picado, una cuchara de salsa de soya y una cuchara de vinagre de arroz o vinagre blanco y pimienta a gusto. Y mezcla todo muy bien. Revisa si a tu gusto le hace falta sal, pimienta, tal vez un poquito más de jengibre. Yo le voy a poner media cucharita de salsa soya y un poquito más de jengibre y vuelve a revolver. Para la piel de los dumplings, enharina la superficie y córtala en 4. El restante guárdala para más tarde. Y ahora haz un cilindro con esta masa y corta primero a la mitad y vamos a intentarlo como lo hacen en el Din Tai Fung, con pedacitos muy chiquititos. Lo primero que hay que hacer es aplastar un poco la masa para que sea más fácil e impregnala con esa harina y con un rodillo comienza a extender. Para darle forma, corta con un cortador de galletas. Esta es la segunda vez que lo hacemos. La semana pasada también lo hicimos, pero se me borró el video, así que hubo que empezar desde cero nuevamente. Pero bueno, ya tenemos experiencia dumplingística. Una vez hayas estirado toda la masa, es momento de rellenar. Toma la tapa en tu mano, pon un poco del relleno y trata de compactarlo en el centro. Seguido de esto, moja la superficie. Primero lo cierras todo y después haces los pliegues. Es desde la mitad hasta acá se pliega y después desde la otra mitad se sigue plegando. Y aquí existen muchas formas de pliegues, realmente puedes elegir el que más te guste. Y recuerda enharinar la superficie en la que los estés poniendo para que no se vayan a pegar. Ayer la luz del día estaba un poquito oscura, así que decidí terminar de grabar y continuar grabando hoy. Cuando termines de hacerlos, los puedes hacer inmediatamente, solamente van a necesitar de 3 a 5 minutos. Puedes hacerlos al vapor, directamente en agua caliente o poniendo una sartén con un poquito de aceite de oliva, agua y tapándola. Y con esto el rabito de los dumplings va a quedar muy crocante, queda súper rico. Estos los voy a hacer al vapor, así que en el fondo debes poner una tela que sea apta para cocinar o un papel de hornear. Comiénzalos a llevar a la vaporera o a la olla. Realmente si lo haces en vaporera, lo más importante es que no los pegues tanto, que les des un espacio entre uno y otro. Y si lo haces en la olla, revolver al comienzo tal como con los raviolis para que no se vayan a pegar. Como dato general, muchos budistas y monjes no podrían comer este dumpling sin importar que sea vegano, ya que contiene ajo y cebolla. Estos ingredientes en esta cultura se cree que pueden estimular el sistema nervioso central y también podrían nublar el pensamiento durante la meditación. Pon a hervir una olla con agua. Cuando esté hirviendo, lleva la vaporera encima y deja cocinar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, apaga,
y lleva a la mesa. Y así quedó deliciosa esta cena. Los dumplings los vamos a acompañar con estos hongos king oysters, una ensalada de pepino aplastado china, los dumplings que hice en la sartén, estos hongos oreja de Judas y por último un bok choy salteado. Y siguiendo las recomendaciones del Din Tai Fung, se acompañan con una parte de salsa de soya por 2 de vinagre. Claramente no tenemos tanta experiencia como los cocineros del Din Tai Fung, pero realmente la pasamos muy rico mientras hacíamos estos dumplings. ¿Y cómo quedaron todos? Muy ricos, deliciosos. Si quieres seguir descubriendo muchas más recetas llenas de sabor y basadas en plantas, no olvides suscribirte. Nos vemos muy pronto.